Hola a todos, hoy vamos a pintar algo que no solemos hacer. Generalmente les muestro cómo manchar, cómo empezar a hacer grandes superficies. Hoy vamos a hacer detalles, vamos a ver cómo hacemos el pelo. El pelo lo vamos a comenzar de una manera muy general y después les voy a mostrar hasta dónde llegamos en cuanto a la terminación, ¿sí? Por eso le hice una primera capa muy sencilla, solamente para generar volumen, ¿sí? Ahí está. ¿Por qué ponemos estos tonos abajo? El pelo yo lo voy a hacer más bien claro. Siempre cuando uno hace pelo, que es un entramado, le conviene empezar por las capas más oscuras y después irle poniendo los claros. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Por eso pusimos estos tonos oscuros y de a poco vamos a ir pasando de los pinceles grandes a los medianos, de los medianos a los muy finos, a los liners. De esta manera vamos a hacer que el óleo cada vez tenga menos densidad y las pinceladas sean más finas, más cortas y más claras, como digo siempre. Pinceladas muy precisas. El tema de los pelos enrulados es complejo porque cada uno de los sectores va a tener luz y sombra. Tenemos la opción de aclarar, este va a ser un pelo medio rubio, lo podemos aclarar con dos tonos. El tierra siena natural, pero va a ser muy transparente, entonces no nos va a servir para hacer terminación. Lo podemos usar, el tierra siena natural, en la base, en los intermedios, ¿sí? Porque ahí nos va a dar un tono intermedio interesante y bastante cálido. Ahora, para las terminaciones finales vamos a usar el ocre. Vamos a agarrar un sector. ¿Sí? ¿Qué les parece si empezamos por este sector y le vamos dando terminación a un sector? Después les voy a mostrar también cejas y pestañas. Así vamos a hacer más terminación, más finalización de obra. Yo primero el pelo lo hago medio suave. Ven que no les pongo línea por línea, pelo por pelo, sino que le pongo un sector sobre todo. Ahí van los intermedios. Y de a poco vamos a ir poniendo luces. Fíjense una cosa muy importante, el tema de la trementina. ¿Cómo trabajamos la trementina? Siempre decimos lo mismo, necesitamos que la consistencia del óleo sea como de tinta china, sea una consistencia muy grácil, muy aguada, muy diluida, para poder empezar a poner estas líneas arriba. Vamos a poner luces. Es importante que no esté muy empastado. Tiene que haber poca cantidad de materia para que esto funcione, para poder empezar a poner detalles. Si la capa inferior, la capa que pusimos al principio, está muy matérica, se nos va a empastar el óleo, se va a empezar a subir un tono en otro y no vamos a poder dar las pinceladas bien precisas. Necesitamos que tenga cierta dureza la capa de abajo para que la de arriba pueda correr más libremente. En este sector que está más seco va a ser más sencillo. Vamos a avanzar un poquito, así después pasamos a los detalles del pelo en la cara. Fíjense como cada uno de los rulos yo lo voy construyendo como una forma aparte y le voy dando luz y sombra para que tengan volumen. Vayan siguiendo, por más que los rulos siempre son como más desordenados, si se quiere, como pelo, traten de ir siguiendo una línea de luz, una luz que va, por ejemplo, haciendo un poco la forma del cráneo. Se nota más, por supuesto, en el pelo lacio, pero en los rulos también podemos ir encontrando zonas donde hay más luz y yo voy siguiendo esa línea de luz para que tenga mucho volumen. En la zona de sombra, por supuesto, va a haber muchas menos brillos que lleguen al blanco, pero también los tenemos que trabajar con luz y sombra para que tengan volumen. Ahora les voy a ir mostrando ese sector.
Bueno, ¿vieron cómo fuimos de la luz hacia la sombra? En la sombra podemos hacer pinceladas más grandes y menos definidas, ¿no? No hace falta ponerle tanta definición. Generalmente el ojo se va a detener en las luces a mirar. Y después los detalles. Fíjense como las cejas, que ya las vimos alguna vez, primero las hacemos como esfumadas, como si hubiese un degradé, y luego, que ya tenemos la zona, recién ponemos algunas un poco más marcadas, sobre todo haciendo que el contorno se note. El cabello me quedó con varios tonos, quedó como desparejo. Acuérdense que arriba de esto se vela para darle el tono final, que va a ser más homogéneo y va a hacer que sea mucho más realista. Ahora hay verdosos, hay tonos que no tienen que quedar en el final. Otra cosa importante, las pestañas, recuerden que están siguiendo una curva, entonces cada una de estas va a tener distinto grosor, pero además va a tener distinta curvatura. Van a ir hacia arriba, se van a ver más gruesas y más pequeñas, se van a ver más finas y de frente, las que están de frente. Abajo lo mismo, unos toquecitos para dar la sensación de pelos, ahí está, y de pestañas debajo del ojo, ¿sí? Una vez que terminemos esto y que hagamos la veladura, podemos poner el contorno, pero para eso ya tiene que estar dado el fondo. Ahí vienen los pelitos que están como sueltos y los pelos finales. Espero que lo prueben. Acuérdense, importante tener pinceles con punta, importante tener una buena trementina, o en el caso de la Sansodor también es muy buena. No usen aceite para el pelo, traten de hacerlo solo con trementina, buenos pigmentos que sean cubritivos y a disfrutar de la pintura. Vamos a seguir avanzando con esta obra, una Virgen de Satanudos. A mí me gusta mucho pintar cosas que tengan que ver con lo religioso, con todas las religiones que son hermosas, sobre todo lo que nos eleva el espíritu como el arte. Vamos a pintar la piel. Vamos a hacerlo distinto hoy. En vez de ir formando color por color, vamos a hacer grupos de colores de cómo hacer la piel para que sea más sencillo manchar. Acuérdense, hacemos un color básico. Fíjense, puse una parte de amarillo de Nápoles y una parte de blanco. Esa va a ser nuestra luz. Lo voy a hacer con espátula para que quede más parejo y más prolijo. Vamos a poner la zona cálida de la piel que va a irse hacia el sombra tostado. Entonces vamos a tener una piel ya muy cálida. Vamos a hacer una intermedia que va a tener sombra tostado, que nos va a dar una piel más neutra. Vamos a usar un color especial hoy. Vamos a usar el azul Winsor, que es un azul muy potente, ¿sí? Lo vamos a mezclar con el tierra sombra y vamos a obtener un tono verdoso, pero que nos va a ayudar en los intermedios que queremos que sean fríos. Tierra, sombra tostada más azul Winsor nos da este tono terroso que lo vamos a usar para las zonas frías. Y vamos a hacer un rosa también. Voy a usar el rosa de quinacridona, que es un color bellísimo, un rosa permanente, al cual le vamos a poner Nápoles y blanco, y vamos a tener nuestros tonos rosas. Tanto el rosa de quinacridona como el azul Winsor, recuerden que son tonos primarios y son muy fuertes, entonces con una mínima cantidad van a poder hacer un montón de color. Estos van a ser nuestros tonos de luz, cálidos y fríos. Ahora, los tonos de sombra también van a responder a los fríos, por eso ponemos más sombra tostada y podemos poner sombra natural. Y más cálidos, vamos a hacer una zona de sombras cálidas. Entonces tenemos 3 tonos más iluminados, 3 tonos más de sombra, pero entre la luz y la sombra vamos a ir mezclando todo esto. Ustedes vieron que mi paleta, siempre les cuento, las divido en todos los tonos más de saturado y tierras y en todos los tonos primarios. Rojo, azul, amarillo tienen que estar siempre y después los tierras, blanco y negro. Esa es mi paleta y es la manera en que la construyo para que me sea ágil y dinámica. Comienzo pintando entonces desde la luz. Fíjense que voy a poner bastante materia y la voy a poner como muy plana porque después la vamos a ir fundiendo de a poquito. Voy entonces a empezar a construir.
Dijimos que la piel la vamos a tratar de hacer de una, ¿sí? Que nos quede a la primera pasada lo mejor posible. Para eso le agregamos un poco de aceite al óleo y lo estoy poniendo un poco espeso. Ustedes van a pensar que las pinceladas son desprolijas en este momento, pero estoy tratando de construir por volumen, como si fuese un escultor que está tratando de hacer las formas generales, ¿sí? Después voy a peinar todo y van a ver que es mucho más fácil si uno lo construyó sólido y con buen material. Fíjense cómo nos fueron sirviendo cada uno de los sectores para ir manchando la piel y no repetirnos en los tonos. Que haya tonos cálidos, fríos, que haya tonos más sucios, tonos más saturados, que la piel empiece a tener riqueza. Lo fuimos poniendo desprolijo y por planos, ¿no? Como casi si tuviéramos una espátula en la mano y estuviéramos poniendo las zonas muy geométricas. ¿Por qué? Porque el segundo paso va a ser aflojar todo eso y que se empiece a fundir. Ahora se los voy a mostrar. Ahora, ven que está todo facetado, está todo puesto como con cierta geometría y dureza. Bueno, ahora vienen los pinceles bien suaves, ¿sí? Yo he robado pinceles de maquillaje a mi esposa, pobre, para hacer este tipo de trabajo, pero con cualquier pincel muy suave ustedes pueden llegar a peinar el óleo. Fíjense, importante que no pierda pelo. Importante haber puesto estas gotitas de aceite de linaza refinado. Miren cómo les da suavidad y cómo nos deja fundir una cosa en otra. Y muy importante, lo cubritivo de los pigmentos, porque miren, en una sola capa, con una sola pincelada de pintura, ya me permitió cubrir y ahora peinar también. Y voy llevando entonces la anatomía de esta figura con las pinceladas. Construí por valor y color con el pincel duro. Ahora la morfología me va ayudando a darla el pincel suave. Fíjense, a veces para peinar nos conviene tener algún tipo de referente anatómico. Lo pueden bajar en su celular, lo pueden ver en cualquier página. Yo a veces me gustan mucho los modelos de escultura. Ese es uno hermoso que hizo Juan Riera, que lo uso muchísimo, porque acá me va diciendo hacia dónde me conviene incluso poner la pincelada. Ver cómo el bíceps va largo con sus fibras, ¿sí? Mientras el tríceps va cruzado y más pequeño. Entonces me puede ir ayudando para dar estas pinceladas, ir viendo hacia dónde va el músculo, ¿sí? Cómo está construido por abajo. Y eso va a hacer que sea mucho más sólido. Miren la solidez que va tomando el cuerpo en la medida que yo hice valor, color, y después con esta pincelada voy pensando la anatomía y la morfología. ¿Sí? Ahí está. Nuestra primera mancha ya nos dio toda la estructura. A lo sumo arriba voy a poner algunos detalles, pero ya tenemos casi todo armado. Muchas gracias. Prueben esto. Fíjense qué hermoso es trabajar con buenos materiales que nos permiten solucionar muy rápido las cosas. Y nos vemos la próxima.